Bueno, como recién lo dijimos, ahora en este bloque, primero hablamos con el director del Hospital Vidal, el doctor Horacio Sotelo, recién consultándolo sobre este anuncio del fin de la atención médica gratuita en los hospitales públicos para extranjeros. Y ahora otro anuncio dado a conocer en la jornada de hoy del arancelamiento universitario para estudiantes extranjeros no residentes. Textualmente lo voy a leer, lo que dijo el vocero presidencial. Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Estamos en comunicación telefónica con el vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste, el ingeniero José Leandro Basterra. Ingeniero Basterra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches para vos, bueno, para toda la audiencia. Primera pregunta, su opinión sobre este anuncio del Gobierno Nacional de arancelamiento universitario por ahora para extranjeros. Bueno, tu palabra esa por ahora da un poquito de miedo, pero bueno, es quizás un poco lo que todos pensamos también, ¿no? En algún momento, quizás sea el principio, pero a ver, hay que ponerlo en el verdadero contexto, ¿no? En primer lugar, esto es una normativa, un decreto, no sabemos cómo saldrá, porque esto seguramente saldrá por decreto, que posibilita a las universidades a poder cobrar, porque eso va a depender de cada universidad, de cada unidad académica, de cada una de las universidades que quieran o no, porque incluso hay que cambiar, por ejemplo, el estatuto, ¿no? Claro. Habría que cambiarlo de la universidad a través de una asamblea. En segundo lugar, que habla de los estudiantes residentes. Los residentes, para poder ser alumno, tiene que ser residente. Entonces, uno por ahí no entiende muy bien cuál es la idea de arancelar, más que nada también por lo que significa el porcentaje de cantidad de alumnos de las carreras de grado, ¿no? Porque si hablamos de posgrado, que tiene mayor porcentaje, son aranceladas del posgrado y eso no hay inconveniente, claro, ¿no? Pero a los alumnos de las carreras de grado que tienen que ser residentes para poder inscribirse en la universidad. Entonces, es decir, deben tener domicilio, perdón, ingeniero Basterra, sí. Residente significa que deben tener domicilio. Exacto, domicilio y tiene que estar certificado. Entonces, realmente es muy, muy superficial este anuncio que están haciendo. Insisto con esto va a depender de cada universidad que quiera adoptarlo. Que tiene su autonomía, nosotros, por ejemplo, ¿no? Claro, por supuesto, por la autonomía propia de cada una de las universidades. Nosotros en nuestra universidad no llega ni el 1% los estudiantes extranjeros en nuestra universidad, no tiene absolutamente ni un impacto. Pensemos que en una clase de 100 alumnos que pueda llegar a haber un alumno de extranjero, ¿en qué puede incidir presupuestariamente, ¿no? Porque hablan de que con eso vamos a poder presupuestar o financiar algo. No, yo creo que con eso va a aumentar el presupuesto para las universidades. No tiene pero ningún sentido. Reitere aquí en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste el porcentaje de estudiantes extranjeros que tenemos, ingeniero Basterra. Es menos del 1%, menos del 1%. Insisto con esto, hay facultades que no tienen ningún estudiante extranjero, y los estudiantes extranjeros que puedan llegar a estar estudiando acá, que nosotros hemos tenido, y hablo por ahí particularmente, por ejemplo, de ingeniería, tuvimos una fuerte impronta en años anteriores, ¿no? Con mucha de la comunidad del Paraguay, con la cual seguimos teniendo una relación muy fluida, digamos, con nuestros graduados. Pero hoy Paraguay, que es nuestra zona más cercana, algo de Brasil, tienen sus propias universidades públicas también. Entonces ellos ya han crecido muchísimo con sus matrículas y hoy prácticamente no tenemos estudiantes extranjeros. Así que realmente, insisto, salvo posgrado que sí
en posgrado, o las movilidades académicas que no tienen ninguna incidencia en esto. Claro. Exactamente. Entonces, pero cuando viene realmente, ingeniero Basterradar, cuando viene un estudiante de otro país, de Paraguay, de Bolivia, de todas maneras invierte, en este caso, en la ciudad de Corrientes o en la ciudad del Chaco, depende de la carrera que estudie, porque tiene que alquilar, tiene que comer, tiene que movilizarse, o sea, invierte, consume y paga todo lo que hay que pagar para vivir en la ciudad. Exactamente, y no solamente que una cuestión de que tiene que pagar su alquiler, su comida, su transporte, tiene que pagar todo, más allá de que la educación en nuestras universidades públicas es gratuita, pero todo lo que conlleva a la vida del estudiante lo tiene que pagar. No solamente eso, sino que las universidades estamos siendo medidas académicamente por índices, en donde la internacionalización tiene un factor muy importante. Entonces, el hecho que venga un extranjero a una universidad nos califica y nos mejora la calificación a las universidades. Por eso, cuando en otros países piden para que vengan extranjeros a estudiar a las universidades, nosotros, bueno, lo vamos a estar excluyendo. Yo creo que, insisto con esto, es cambiar ejes de discusión. Llevar el eje de discusión estadísticamente está prácticamente el 3,5, si no me equivoco, más o menos 3,6% de estudiantes en el país son extranjeros, pero con residencia en la Argentina, o sea, no llegan, creo que están cerca de 60-70 mil estudiantes en todo el país, estudiantes extranjeros. Realmente es una estrategia o un cambio de eje de discusión que realmente creo que por lo menos no tiene sentido para mí. Claro, es estirar estos temas que sabe que para cierto público van a ser bien recibidos por este discurso con muy poco sustento de decir, bueno, el extranjero le quita lugar en la salud pública al local, al argentino, o el extranjero le quita lugar y hasta también recursos al local, al argentino en las universidades. Es un discurso, me estoy conteniendo de decir que es un discurso barato para... muy superficial que carece de sustento, que carece de sustento, ¿no? Pero y además reitere esto que usted recién dijo, que las universidades son medidas académicamente por distintos índices y que extranjeros elijan venir a estudiar a la Universidad Nacional del Nordeste, esto le hace calificar a la UNE de obtener una mayor calificación como unidad académica. Exactamente. Nosotros, hay distintos índices de calificación, por ejemplo el QS, que es son organizaciones, en este caso inglesa, que hace una calificación de las universidades, en donde, por ejemplo, pongo el caso de la UBA, es la universidad mejor calificada, una de las mejores calificadas de toda Latinoamérica en el mundo, junto con San Pablo, por ejemplo, ¿no? En la Argentina es la mejor calificada. Dentro de esos índices está lo que significa los graduados, la cantidad de graduados, la cantidad de proyectos de investigación, de publicaciones, y también una de las cuestiones es la cantidad de estudiantes extranjeros que puede llegar a elegir esa universidad. Bueno, esos son índices que tienen impacto positivamente. A la hora de por supuesto, positivamente, obviamente que tienen impacto a la hora de calificar y de posicionar a una universidad dentro de lo que es el ámbito académico, dentro de lo que es el ámbito en todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente ayer hablábamos justamente, esta mañana hablábamos en la apertura de un taller sobre ciencia en las escuelas, ¿no?
y decíamos, yo había citado textualmente lo que significa la ciencia y lo que significa la universidad, un país sin ciencia, que es lo que estamos nos están llevando a esto, ¿no? Un país sin ciencia es un país sin soberanía. No tener soberanía sobre la ciencia es realmente catastrófico, ¿no? Para un país. Entonces creo que apuntar a eso como política de Estado, obviamente que es un desacierto, ¿no? para todo nuestro país. Así que realmente, obviamente que no compartir y que creo que es simplemente un cambio de eje de la discusión, nada más. Y tal vez también una prueba de ensayo para después anunciar, en definitiva, el arancelamiento en la educación superior. Sí, sería digamos, una situación bastante crítica, compleja, ¿no? Que ya han tirado muchas señales durante todo este tiempo desde antes de asumir, ¿no? Porque lo han planteado como política, pero bueno, se encontraron con que la sociedad no dio el brazo ni va a dar el brazo a torcer con respecto a lo que significa la universidad y la educación pública, ¿no? Las dos manifestaciones que hubo en apoyo a la universidad creo que fueron muy contundentes en ese aspecto, y que fue también una señal que dio la sociedad hacia el gobierno al respecto, ¿no? Creo que son señales muy importantes y creo que son señales que no se pueden dejar de analizar, y eso hace que, bueno, pero insisto, creo que es muy cierto lo que planteas, ¿no? Que son ensayos que van tirando y bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque también la sociedad escucha, hay un sector de la sociedad que escucha, hoy lo decías, ¿no? Que quizás un extranjero me esté ocupando un banco de uno, pero cuando realmente la gente ve, la sociedad entiende y escucha y analiza lo que se les explica, decirle, mira, el extranjero es menos de una persona cada 100 personas tenemos nosotros en la Universidad del Nordeste, ahí tiene que darse cuenta de la magnitud de lo que significa el arancelamiento. Como lo que pasa que el arancelamiento es una bandera del gobierno, ¿no? Es una bandera del gobierno, y instalarla por lo menos de esta forma es una práctica que seguramente es la que deben querer hacer. Pero de igual manera, por favor aclare esto que usted nos dijo al inicio, ingeniero Basterra, que aunque emita esta disposición, no sabemos, seguramente lo hará por decreto, porque le encantan los decretos, ¿no? Al presidente Javier Milei, aunque salga, emita un decreto imponiendo el arancelamiento para estudiantes universitarios extranjeros que no con toda la contrariedad que esto significa, esto lo tiene que decidir cada universidad nacional. Exactamente. Por eso hoy estuve viendo un poco en alguna noticia donde planteaban, podrán cobrar un arancel. Sí. El podrán es porque justamente están sabiendo que realmente cada universidad tiene la opción de poder cobrarlo, pero porque por la propia autonomía de cada una de las universidades. Supuesto. Pero para eso insisto con que tendríamos que llevarlo a través de una asamblea, no es que mañana para modificar el estatuto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno. Entonces, pero bueno, esa es la situación, pero nosotros realmente somos férreos y defensores. La política también del rector en ese aspecto es muy concreta, de defender la universidad pública en ese sentido. Ingeniero José Leandro Basterra, muchísimas gracias por esta comunicación, ha servido para aclarar este tema. Bueno, Liliana, muchísimas gracias a vos, como siempre, tan comprometida con la educación, en este caso con la universidad, así que muchísimas gracias por tu contacto y por permitirnos, por suerte, a poder aclarar con toda nuestra sociedad a quien realmente nos debemos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Igualmente. El vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces, para que quede claro,
las universidades tienen autonomía, las universidades nacionales. Podrá emitir un decreto en que establezca la posibilidad de arancelamiento para estudiantes extranjeros, pero eso dependerá de la decisión de cada universidad nacional. El porcentaje de estudiantes extranjeros en el país es mínimo, un 3,5 aproximadamente en todas las universidades nacionales en el país. En la UNE es menos del 1% estudiantes extranjeros. Hay facultades que no tienen ni un estudiante extranjero. Que queden claro esto. Otro aspecto, para ser estudiante universitario tiene que residir en la ciudad, porque para inscribirse tiene que tener residencia, domicilio. Entonces, es decir, para estudiantes extranjeros que no residen, es contradictorio. Entonces, los estudiantes extranjeros son residentes. Y después, este otro aspecto, que es sobresaliente, que una universidad sea elegida por extranjeros para venir a formarse en la educación superior, hace que califiquen positivamente, porque hay mecanismos de índices de calificación que es un indicador positivo que eleva la calificación de esa unidad académica si es elegida para que extranjeros, cuando hay extranjeros que eligen estudiar en esa unidad académica. No es un disvalor, como quiera hacer ver el gobierno nacional. Al contrario, es un valor, es positivo. Y esa unidad académica califica como unidad académica cuanto más estudiantes, más extranjeros la eligen para formarse, eso hace que la calificación aumente académicamente. Insisto, no es un disvalor, es todo lo contrario, como índice de calificación de esa unidad académica, de esa universidad o de esa facultad. No es un disvalor, al contrario, es tomado como algo positivo. Entonces, estos anuncios, que son muy rimbombantes y que nos está llevando espacio a los medios de comunicación a partir que se dio a conocer por el vocero presidencial, son discursos, como dijo el ingeniero Basterra, superficial, por no decir baratos, para que causen impacto en la sociedad y estemos hablando de estos temas en vez de otros temas que sí impactan y de manera negativa en la sociedad argentina. Es decir, un discurso barato para la gilada. Nos tiran la zanahoria y ahí estamos todos detrás de la zanahoria. Hay que saber leer entre líneas.